Sabéis que el sindicato, ante las elecciones generales últimas habidas y después, hemos venido reiterando la necesidad de que se deroguen las reformas laborales. Y en este sentido, dentro de esa derogación de la reforma laboral, nosotros planteamos claramente la necesidad de reformar el régimen jurídico del despido. En cuanto a las causas, que tienen que tener entidad y alcance, y hoy no las tienen en la mayoría de los casos, en cuanto a la necesidad del derecho a una protección real y efectiva de los despidos ilegales, y ese derecho a la protección tiene que ver en el incremento de las indemnizaciones y en recuperar la figura de los salarios de tramitación. También que cuando los despidos se declaran ilegales, debe llevar aparejada claramente la nulidad del despido y la readmisión del trabajador. Y en la readmisión del trabajador, quien elige es el trabajador. No puede quedar a la unilateralidad del empresario, ¿no? Nosotros pensamos que debe garantizarse la seguridad jurídica de los trabajadores en todo el terreno del periodo de las consultas, participando los sindicatos más representativos en los casos que se puedan plantear y reforzando claramente las consecuencias jurídicas y económicas del incumplimiento de los requisitos, ¿no? Por eso pensamos que la autoridad laboral debe jugar un papel más determinante en este tema, ¿no? Y se debe acabar con la última y brutal agresión que se dio por parte de la reforma laboral al tema del despido en los empleados públicos, que no ha sido más que un instrumento para privatizar y para suprimir los servicios públicos, ¿no? Además, hay lagunas, no ha habido una buena arquitectura jurídica y eso se demuestra, pero Paco dará datos, la mala arquitectura y la mala redacción a la hora de confeccionar la reforma laboral. Pensamos además que hay que reformarla porque se tiene que adecuar o acomodar a las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por tanto, además, en este tiempo, pues con la reforma laboral del 2012, que lo único que significaba, además de la devaluación salarial, el incremento del poder empresarial y el debilitamiento de la negociación colectiva, pues ¿qué ha ocurrido? Que ante situaciones de crisis empresariales, en vez de negociar las medidas de flexibilidad interna y buscar acuerdos con la representación de los trabajadores, lo que se ha hecho claramente es tirar por la calle del medio, destruyendo empleo a través del despido, ¿no? Por eso nosotros pensamos que en esta nueva formulación del régimen del despido es importante también claramente dar un papel destacado a la solución extrajudicial o autónoma de los conflictos y, por tanto, reforzar el control judicial, reforzar el papel de la Administración y a la hora de juzgar dejar claramente si ha habido o no ha habido negociación, si se han tenido en cuenta las medidas de flexibilidad interna o de lo único que nos encontramos es de una medida unilateral por parte del empresario para reducir costes y claramente para destruir empleo. Este es el trabajo que presentamos, es un trabajo realizado en este tiempo por el Gabinete de Estudios Jurídicos de Comisiones Obreras, cuyo director está aquí con nosotros, Paco Gualda, y que hace un análisis cualitativo de los criterios establecidos por toda la doctrina judicial a la hora de aplicar la reforma laboral en materia de despido colectivo. Yo, sin más, le paso la palabra a Paco Gualda y él os cuenta lo que es la síntesis del libro, además para que algunos de vosotros y vosotras, si tenéis interés, pues también os lo podáis llevar. Hemos hecho, además, una especie de guía de explicación de los temas que se plantean en el libro y también de las posiciones
del sindicato basadas en este estudio del gabinete jurídico y que están a vuestra disposición. Bueno, la justificación de revisar cómo se aplica el despido colectivo obedece, en primer lugar, a que estamos ante un marco normativo que ha sido objeto de profundas renovaciones desde el año 2010. Es una materia esencial en el equilibrio de relaciones laborales en una empresa que ha sido objeto nada más y nada menos que de 7 reformas legales desde el año 2010, con la gran reforma que se llevó a cabo en el 2012, estamos ya cumpliendo precisamente 4 años estos días, y que a su vez fue sucedida de diversas correcciones y aclaraciones y que denotan claramente la improvisación en una materia tan esencial, tan necesitada de seguridad para quienes intervienen y se enfrentan a un problema como es la crisis de una empresa. Entonces, este marco legal, además, ha tenido una corrección importantísima porque ha cambiado todo el sistema de control judicial. La reforma de 2012 quitó el papel de la administración de la autoridad laboral y atribuyó únicamente un control a posteriori de la decisión empresarial a la jurisdicción social. Tenemos un nuevo encargo a los tribunales de lo social que han tenido que elaborar una doctrina partiendo prácticamente desde cero, interpretando una materia que antes no originaba litigiosidad. O sea, lo primero que hemos detectado es que lo que era una cuestión, como era el despido colectivo, que se resolvía prácticamente más del 90% de los casos con acuerdo de los representantes y cuando no hay acuerdo se resolvía con equilibrio por la Administración, a un supuesto en el que se ha generado algo que no existía antes del 2012, como es la litigiosidad de los despidos colectivos. Ahora nos encontramos que tenemos que estar, cuando no existe acuerdo, a los criterios que establezcan los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, que tienen que asumir la tarea de interpretar y aplicar una normativa que tiene enormes dificultades. Por tanto, nuestro objetivo era poner claridad, sistematizar, si es que se puede, todo un conjunto de materias decisivas que son la forma en cómo se viene interpretando y aplicando la reforma laboral, que generó muchísimas incertidumbres sobre aspectos básicos. ¿Cuándo se aplica un despido colectivo? ¿Cuándo está justificada la crisis de la empresa? ¿Cómo se miden los efectos que tiene que tener el despido frente a las medidas de flexibilidad? ¿Cómo se articulan los despidos cuando hay grupo de empresas? ¿Cómo es esa nueva figura del despido de los trabajadores fijos de las administraciones públicas, del sector público, que es otra gran reforma que se hace en el 2012, como elemento de desmontaje de los servicios públicos y de privatización con la técnica del despido de los trabajadores fijos? Entonces, todas esas enormes retos, todas esas incertidumbres que se plantearon en nuestro sistema de relaciones laborales, las ha venido intentando cubrir la jurisprudencia y ya tenemos una visión con más de 100 sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que hemos analizado directamente, 100 sentencias, 100 casos que han llegado al Tribunal Supremo. Antes no existía doctrina judicial sobre esta materia, antes del 2012. Las soluciones de la Administración generaban consenso y casi nunca se acudía al control judicial porque las partes ajustaban sus criterios a la función que desarrollaba la Administración. Bueno, pues este volumen de litigiosidad nos permite ya conocer ciertos elementos que van más allá de un mero análisis cuantitativo. Es decir, valorar cuántos pleitos los gana la representación de los trabajadores, lo gana la empresa, no es ilustrativo. Eso depende de las expectativas, depende de las posiciones de la prueba. Lo relevante son los criterios de cómo se ha completado nuestra legislación con estas decisiones de la doctrina judicial, que nos ofrece criterios muy importantes para valorar el modelo. Yo creo que una de las primeras conclusiones es que el modelo, a partir de muchas llamadas de atención que hace el Tribunal Supremo, el modelo presenta notable inseguridad jurídica y notables problemas de aplicación. Y nos da pautas, además, de cuáles son los principales déficits que tiene. En primer lugar, destacar que la reforma laboral de 2012 expresamente asumió el criterio de limitar el control judicial de la decisión empresarial. Lo explicaba así, con letras, en la exposición de motivos,
para que no hubiera ninguna duda. Los jueces no deben de controlar la oportunidad de despedir, porque es una decisión que corresponde a la gestión del empresario. O sea, era una especie de proclamación pública que hacía el decreto ley y la ley que lo ratificó del 2012, de que el juez no introduzca tutela judicial a las personas afectadas por los despidos colectivos. Eso fue rápidamente contestado por la doctrina judicial y el Tribunal Supremo ha sido inequívoco en eso. Ese postulado es totalmente contrario a la Constitución y lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho constitucional al trabajo. Derecho constitucional al trabajo. Precisamente con ese criterio de que si es posible el control judicial, la discutida y discutible sentencia del Tribunal Constitucional que dio por buena la reforma laboral, dijo, es bueno esta parte porque sí es cierto que siempre hay control judicial y no es una mera decisión de gestión empresarial. Yo creo que esta es una de las primeras conclusiones que ha puesto en evidencia la doctrina del Tribunal Supremo. Y ha fijado qué espacio tiene el juez, que aquí los jueces son exclusivamente los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, para valorar cuándo está justificado el cese. Han fijado los criterios de las causas económicas, aportando elementos que son decisivos para nuestra realidad laboral, para conocer cómo funcionan estos conflictos. El principal aspecto que ha puesto en evidencia el Tribunal Supremo ha sido que la literalidad de la reforma laboral es inasumible, por irracional. Ha puesto una crítica absoluta a lo que es el modelo de reforma laboral. El plantear, como dice la letra de la ley, que el despido está justificado cuando se reduce el volumen de facturación de la empresa durante 3 trimestres consecutivos, la cifra de negocio, eso es causa de despido, es un ejemplo que pone la ley. Dice, eso es una interpretación que es irracional en sus propios términos. Es decir, esa idea del liberalismo absoluto, de que ante un dato objetivo se disminuye la cifra de negocios, la empresa tiene abierta la vía de despido sin limitar el número, sin fijar los criterios de selección de trabajadores y sin nada, ese criterio es incompatible con el derecho al trabajo y el principio de seguridad jurídica. Ya ha reelaborado completamente el concepto de causa de despido, causa justificada por causa económica. Yo creo que ahí, en ese sentido, vemos que la enorme batalla judicial que se ha abierto durante estos años, en los que han sido activos precisamente los servicios jurídicos de comisiones obreras, han conseguido plantear el enorme riesgo de que una visión liberalizadora de las relaciones laborales se convirtiera en efectiva en materia de despido colectivo. Y ese planteamiento yo creo que es una de las primeras conclusiones que hemos asentado. Es decir, la jurisprudencia entra a valorar la causa económica, entra a valorar la relevancia de la situación de la empresa y la razonabilidad de los ceses, con criterios de fondo, con criterios donde se pondera la situación de la empresa y los argumentos que aporta. Esa es una de las principales conclusiones que podemos deducir de esta materia. Otra cuestión que de aquí se deduce es que nuestro sistema constitucional es incompatible con dejarle al empresario la libre voluntad del despido, de extinción de los contratos de trabajo. Y aquí incorporamos una idea que es importante destacar. Es decir, nuestra jurisprudencia pone de manifiesto que un modelo como el que se plantea, que es el contrato único, en el que la única causa de despido es la mera decisión empresarial, sin límites cuantitativos, sin justificación de ningún tipo, simplemente sometida al pago de una indemnización, es contrario a nuestro modelo de relaciones laborales. Y además, no solamente contrario al modelo que establece nuestra legislación vigente, sino al modelo constitucional del derecho al trabajo, que implica la necesidad de una causa justificada para el cese, nunca la mera voluntad empresarial, y el modelo internacional de relaciones laborales, Carta Social Europea, Organización Internacional del Trabajo. Es decir, supondría salir de todo el entorno en el que se desenvuelve nuestro país en materia de relaciones laborales que se consolidó a mediados del siglo XX. O sea, es un retroceso sin parangón, esa fórmula tan simplista de decir, hagamos las cosas fáciles, hagamos que los despidos se resuelvan simplemente en la mera decisión empresarial y así evitamos una especie de problema en nuestro sistema de relaciones laborales. O sea, los problemas no se resuelven con la expropiación del derecho a la estabilidad en el empleo, ¿no? Que es prácticamente esa fórmula. Y en la jurisprudencia ha sido concluyente. El derecho al trabajo exige causa justificada siempre, porque es una exigencia constitucional. Por eso ha rectificado el Estatuto de los Trabajadores y ha rectificado la reforma laboral en este punto. Bien, otra conclusión importante, que la destacamos, es el papel que ha dotado la jurisprudencia a la intervención sindical. Nosotros se percibía clarísimamente que la reforma laboral tenía como
objetivo esencial, desequilibrar la posición negociadora de los representantes de los trabajadores ante el conflicto derivado de un despido colectivo. Desequilibrarla, privándole de control administrativo previo y limitando el papel del control judicial. Y, sin embargo, la jurisprudencia ha dotado de plena sustantividad a esa intervención sindical. Dicen que la intervención sindical no es un trámite formal, no es un trámite superfluo, no es un mero plazo, no es un mero sentarse a negociar. Ha fijado con profundidad, con claridad, el deber de negociar de la empresa y ha elaborado un montón de resoluciones judiciales en las cuales ha apreciado mala fe empresarial. O sea, esa doctrina de la mala fe empresarial, cuando realmente no negocia, cuando realmente toma decisiones previamente a la mesa del periodo de consultas, son prácticas fraudulentas que la jurisprudencia ha sancionado con la nulidad de los despidos, con la máxima sanción, la nulidad de los despidos. No se puede compensar con una mera indemnización, sino la readmisión necesaria. Entonces, ese trámite esencial, que es, recordemos, no una concesión de la reforma laboral, sino que es prácticamente el único condicionante al que la reforma laboral, el actual Estatuto de los Trabajadores, somete al empresario, es una exigencia de las directivas europeas sobre despidos colectivos. Nuestra legislación incorpora la exigencia del periodo de consultas como exigencia derivada de la legislación europea. Y, por tanto, no se puede soslayar ese trámite. Bien, hay también propuestas de simplificar, de cuestionar que revisar un despido por cuestiones formales carecen de relevancia, en modo alguno. Es un espacio de participación sindical en la gestión de la empresa en crisis, que forma parte del consenso internacional en materia de despidos colectivos y del marco europeo de relaciones laborales. Entonces, nos sorprende cuando hay propuestas, habitualmente de ámbitos de defensa de posición empresarial, pretenden a menos que el desmontaje de la garantía de la participación en estos ámbitos de extinción colectiva de los contratos. Otra conclusión importantísima que ponemos en valor en el estudio, que se deduce a partir de un análisis de la jurisprudencia que muchas veces pasa desapercibido, es la respuesta que ha dado la jurisprudencia a un gran problema que tiene nuestra legislación laboral, seguramente de los mayores: la precariedad, la temporalidad abusiva y fraudulenta y la ausencia de todo tipo de garantías para ese colectivo de trabajadores y trabajadoras que carecen de una protección eficaz y respecto de los cuales el modelo vigente de despido, aunque sea con la indemnización que también rebajó la reforma laboral, es totalmente insuficiente, porque la indemnización no tiene ninguna función disuasoria. El fraude de ley en los contratos temporales y en los contratos a tiempo parcial no tiene la indemnización ninguna función disuasoria. Se calcula según la antigüedad y eso no genera ningún efecto. Es una de las causas de incumplimiento generalizado de la legislación laboral. Y a esto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogiendo críticas que se han venido formulando, ha dado una respuesta que nos parece muy importante, que es la creación jurisprudencial, que no legal, de la figura del despido colectivo de hecho. Despido colectivo que implica un nuevo espacio de intervención sindical en las empresas cuando extinguen masivamente contratos temporales fraudulentos, por los que se exige que cuando se supere el umbral de 10 trabajadores, el 10%, se supera el umbral del despido colectivo, habría que haber tramitado despido colectivo. No se puede extinguir un contrato temporal tras otro al margen de la garantía de participación sindical negociando un periodo de consultas previo. Eso lo ha exigido la jurisprudencia. No está esta legislación, ha sido una reivindicación durante muchos años que jamás el Tribunal Supremo aceptó la idea del fraude de ley al despido colectivo y se produce un giro de la jurisprudencia y ahora se acepta perfectamente la figura del fraude de ley al despido colectivo. Cuando la empresa extingue los contratos temporales fraudulentos que no tienen causa de forma unilateral y los deja fuera de un ERE o simplemente son ellos sobre los que se ceba la regulación del empleo, debería de negociar con los representantes sindicales. La conclusión es clarísima. Ya no es una extinción indemnizada, sino es un despido nulo. Es un despido nulo con readmisión obligatoria e incorporación como fijos en la plantilla. Esa tutela que ha establecido el Tribunal Supremo nos parece muy importante y establecemos, lógicamente, un nuevo espacio de intervención sindical y de control del fraude a la contratación temporal. Justamente ha sido una reclamación desde comisiones obreras y no ha sido el legislador precisamente, ha sido la contienda judicial la que a través de argumentos de elaboración del análisis de los principios de la garantía de la intervención sindical en la empresa han permitido
corregir este panorama que esperemos que dé sus frutos. Es una jurisprudencia reciente, prácticamente es del año pasado, pero está plenamente consolidada. Ha habido ya varias sentencias que están configurando esta nueva forma de controlar la actuación empresarial. Analiza el estudio, no voy a entrar ahora, toda una serie de problemas que no se resuelven tampoco en nuestra legislación, como qué pasa en los grupos de empresa, cómo estamos ante una realidad que es habitual en las relaciones laborales y, sin embargo, nuestra legislación mantiene completamente a espaldas los instrumentos de intervención sindical en esos fenómenos de pluralidad empresarial con dependencia económica, con unidad de dirección, separando el ámbito donde se toman las decisiones. Una cuestión que está todavía pendiente, pero que creemos que puede en cualquier momento estar consolidada, es el criterio de el momento en el que tiene que realizarse el periodo de consultas con los representantes. Nuestra legislación parece muy simple, antes del despido colectivo. 30 días o 15 días. Con que sea simplemente antes del despido es suficiente. Sin embargo, nosotros damos cuenta en el estudio que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece simplemente el requisito de que sea previo al despido. Da valor material a la intervención sindical y establece que solo es idónea, útil la intervención sindical cuando todavía la decisión empresarial no se ha consumado, no es irreversible. Y nos encontramos en nuestra realidad que las empresas se fusionan, se escinden, se disuelven y después ejecutan el despido, dando audiencia a los representantes trabajadores durante 30 días, previos al cese. Es decir, ese modelo de relaciones laborales, que es el que estamos viendo en nuestro país desde siempre, está en contradicción con la Directiva Europea sobre despidos colectivos. Y ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión que la intervención sindical tiene que ser en un momento idóneo. Si la empresa ha realizado actuaciones irreversibles que hacen que el despido no tenga ya capacidad de negociación a la hora de buscar alternativas, es un fraude al despido. La jurisprudencia ha puesto en valor la idea de que el momento tiene que ser idóneo, pero todavía no ha exigido el plazo más allá de los 30 días. Estamos todavía en esa fase. Pero son elementos que tienen que servir, entendemos nosotros, para construir el nuevo modelo de relaciones laborales. Un modelo que no estamos haciendo una innovación, estamos simplemente actualizando algo que en Europa es propio de los años 70, del siglo pasado, y que nuestro país ha vivido tradicionalmente a espaldas, configurando la intervención sindical como una especie de carga, como un trámite superfluo y que carece de contenido relevante. Ya por terminar y no agotar, porque realmente ahí está el libro y tiene muchos contenidos, muchísimas materias, llamar la atención sobre la situación del despido en el empleo público. La jurisprudencia ha puesto en evidencia que esa nueva figura del despido de trabajadores fijos tiene una regulación irracional en sí misma. Nosotros decimos que es una regulación improvisada, inaplicable, que convierte el despido como justificado ante la reducción de los créditos presupuestarios. Con lo cual, parece que es volver otra vez a lo mismo, a la voluntad unilateral de la Administración de reducir la financiación de un servicio para despedir a los trabajadores. Con lo cual, la jurisprudencia ha descartado esa interpretación y ha rechazado expresamente que el despido sea un instrumento de privatización y de supresión de servicios públicos. En el caso de Telemadrid, hay muchísimos casos en los que se ha planteado que la causa justificativa del despido en el sector público nunca es un cambio de modelo de gestión basado en oportunidad política o una mera situación de déficit presupuestario. Ha introducido criterios de fondo que no tiene nuestra legislación y que abren un nuevo espacio para precisamente controlar uno de los mayores ataques a la estabilidad del empleo, como es trasladar a los empleados fijos de la Administración el riesgo de una gestión presupuestaria o el riesgo de una política de reducción de ingresos fiscales. Lo que nos parecía casi demencial en el año 2012, cuando lo implantó la reforma laboral, la jurisprudencia, por lo menos, ha rectificado en parte ese planteamiento y ha aceptado únicamente los despidos cuando evidencia situaciones estructurales de inviabilidad de la entidad pública. Graves situaciones objetivamente manifiestas y, además, cuando la Administración ha agotado dos requisitos esenciales: las posibilidades de negociación y medidas alternativas. Si no ha habido negociación y no ha habido medidas alternativas, el despido está injustificado. Ayuntamientos con enorme déficit o supresión de organismos y entidades públicas. Se ha fijado unos criterios de razonabilidad que no tiene nuestra legislación. Y, además, ha abordado un gran problema, que es el fraude de la contratación temporal en las administraciones públicas.
sobre la cual el legislador nunca lo ha querido regular. El legislador ha sido cómplice en dejar en vacío normativo una situación que se viene produciendo desde los años 90 en nuestro país. De qué pasa cuando la Administración comete un fraude en los contratos temporales. Ese fraude en la contratación temporal se resuelve tradicionalmente por la legislación laboral con la declaración de fijeza, que no es posible en la Administración porque hay que superar procesos selectivos. Entonces, aquí se ha producido, y es muy importante, lo damos cuenta en el estudio, un cambio de la jurisprudencia. Un cambio de la jurisprudencia que no ha sido casual. Ha sido una rectificación impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de nuevo ha tenido que condenar a España. O sea, somos un mal ejemplo de prácticas de despido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Casi todo lo que llega lo rectifica el Tribunal. Y considero que lo que venía haciendo nuestra legislación y nuestra jurisprudencia, de que cuando se cubre la plaza o cuando la Administración decide suprimir la plaza, procede el despido libre, sin indemnización, de los trabajadores de las administraciones públicas objeto de contratación temporal fraudulenta, no es compatible con la directiva que establece garantías a los trabajadores temporales. No puede ser que esos trabajadores no tengan ninguna garantía y la sanción del fraude de la Administración sea ningún coste para la Administración y ninguna reparación de los perjuicios para la persona trabajadora. Y ha establecido la necesidad de establecer una compensación adecuada, una indemnización disuasoria. Esto lo ha interpretado el Tribunal Supremo elaborando una nueva jurisprudencia en relación con los trabajadores temporales de las administraciones públicas, objeto de fraude, estableciendo la necesidad de que sean integrados en un procedimiento de despido colectivo, su extinción de sus contratos, y no simplemente un despido libre sin indemnización de ningún tipo. Por tanto, garantizando la participación sindical y garantizando una indemnización de 20 días por año, que es la indemnización legal mínima a la que tienen derecho. Son cambios que nos ofrece tres elementos finales. Nuestra reforma laboral ha generado una litigiosidad y una inseguridad jurídica a la que se ha sometido tanto a la empresa privada como al sector público, como no se ha conocido nunca. Ciertos planteamientos de reforma laboral que se vienen incorporando de ciertas opciones políticas chocan frontalmente con nuestro sistema de relaciones laborales, con nuestro modelo constitucional y con el sistema internacional de relaciones laborales. Y, finalmente, la jurisprudencia nos ofrece criterios que son útiles, que son necesarios para componer un nuevo sistema de relaciones laborales donde el despido colectivo se configure realmente como lo que debe de ser, un espacio de participación sindical y un espacio donde la solución traumática tiene que ser excepcional y donde tienen que agotarse las posibilidades de medidas flexibilizadoras, que es un poco, por volver al principio, el modelo alemán. Antes del despido, suspensión, medidas de flexibilidad, cosa que es justamente lo contrario de lo que implantó nuestra reforma laboral. Entonces, son las principales conclusiones del estudio y lo sistematizamos mediante toda un desglose de las materias sobre las que se han planteado esos conflictos y qué criterios jurisprudenciales se han planteado sobre los mismos. Nos parece que es una base útil para construir un nuevo sistema de regulación del despido colectivo, una vez certificada el carácter obsoleto, insuficiente, incompleto e incompatible con criterios que tiene que incorporar nuestra legislación laboral.